En las vastas llanuras de Nuevo México, donde el sol abrazaba la tierra y el viento susurraba secretos antiguos, vivía una joven llamada Catalina de la Cruz. Era hija de don Esteban, un hacendado poderoso cuya riqueza se medía en cabezas de ganado y extensiones de tierra que se perdían en el horizonte. Catalina, sin embargo, no encajaba en el molde de la delicadeza que su padre esperaba de una dama. Era robusta, de figura prominente, y su carácter era tan indomable como los mustangs que galopaban libres por las praderas. Los pretendientes, intimidados por su presencia y su lengua afilada, la evitaban, y los murmullos crueles sobre su apariencia se esparcían como polvo en el viento. Don Esteban, hombre de orgullo inflexible, veía en su hija una afrenta a su prestigio. Una mujer así no encontrará esposo, gruñía, mientras sus manos callosas apretaban el látigo que usaba para imponer orden en su rancho. Su paciencia se agotó una noche de tormenta, cuando Catalina, en un arranque de rebeldía, rechazó públicamente a un joven terrateniente que había osado pedir su mano. «No soy un trofeo para ser exhibido», gritó ella, su voz resonando sobre el rugido del trueno. El rostro de don Esteban se endureció. «Si no sirves como hija, servirás como lección», sentenció. Al amanecer, don Esteban tomó una decisión que estremecería los cimientos de su familia. Había oído rumores de una banda de apaches que merodeaba cerca de sus tierras, liderados por un guerrero joven y temido llamado Nahuel. Se decía que Nahuel era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos ardían con la furia de quien había perdido mucho. Don Esteban, en un acto de crueldad disfrazado de justicia, decidió entregar a Catalina a los apaches como ofrenda para garantizar la paz en sus tierras. «Si no puedes ser una dama, que los salvajes lidien contigo», le escupió, mientras sus hombres la ataban y la llevaban al borde del desierto. Catalina, con el rostro empapado de lágrimas pero la barbilla en alto, no suplicó. Sabía que su padre no cedería. Fue dejada en un claro, sola, con las manos atadas y el sol quemándole la piel. El silencio del desierto era ensordecedor, roto solo por el aullido lejano de un coyote. Pasaron horas, y cuando el sol comenzaba a hundirse, una sombra apareció en el horizonte. Era Nahuel, montado en un caballo negro, con un grupo de guerreros a su espalda. Sus ojos, oscuros como la noche, se posaron en Catalina, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «¿Qué es esto?», preguntó Nahuel en un español áspero, aprendido de misiones y comerciantes. Uno de los hombres de don Esteban, que había quedado para negociar, respondió con desprecio: «Una ofrenda». «La hija de don Esteban. Haz con ella lo que quieras». Nahuel desmontó, su mirada fija en Catalina. Ella lo enfrentó sin bajar los ojos, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Él cortó sus ataduras con un cuchillo de obsidiana y, sin decir palabra, la señaló hacia su caballo. «Sube», fue todo lo que dijo. Catalina esperaba brutalidad, pero lo que encontró fue algo muy diferente. En el campamento apache, escondido entre cañones y rocas rojizas, Nahuel no la trató como prisionera. Le dieron una manta, comida y un lugar junto al fuego. Los apaches la observaban con curiosidad, pero no con crueldad. Nahuel, en particular, parecía intrigado por ella. Una noche, mientras las estrellas brillaban como brasas en el cielo, él se sentó a su lado. «¿Por qué te entregó tu padre?», preguntó, su voz baja pero firme. Catalina, con la amargura apretándole el pecho, respondió: «Porque no soy lo que él quería. Soy demasiado, todo. Demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado yo». Nahuel la miró, y por primera vez, Catalina vio algo en sus ojos que no era lástima ni desprecio. Era respeto. «En mi pueblo», dijo él, «la fuerza no es una vergüenza. Es un regalo». Los días se convirtieron en semanas, y Catalina comenzó a adaptarse a la vida entre los apaches. Aprendió a montar a caballo con una destreza que nunca había imaginado, a seguir rastros en la arena, a escuchar el lenguaje del viento. Nahuel la observaba, y poco a poco, su presencia silenciosa se volvió un ancla para ella. Él no era como los hombres que había conocido, llenos de palabras vacías y promesas falsas.
Nahuel hablaba con sus acciones, un cuenco de comida compartido, una manta colocada sobre sus hombros en las noches frías, una mirada que decía más de lo que las palabras podían. Pero no todos en el campamento veían a Catalina con buenos ojos. Una joven apache, llamada Tala, cuya belleza era tan afilada como una flecha, despreciaba a la forastera. Tala había esperado ser la compañera de Nahuel, y la atención que él dedicaba a Catalina era una afrenta. Una noche, durante un ritual alrededor del fuego, Tala se acercó a Catalina y, con una sonrisa venenosa, dijo: «No perteneces aquí, mujer blanca. Eres una carga, no una guerrera». Catalina, con el fuego reflejándose en sus ojos, respondió: «No necesito tu aprobación, Tala. He sobrevivido a cosas peores que tus palabras». El desafío no pasó desapercibido. Nahuel, que observaba desde las sombras, intervino antes de que la tensión escalara. Pero el incidente dejó una marca. Catalina sabía que debía ganarse su lugar, no solo por los apaches, sino por ella misma. Decidió demostrar su valía. Cuando un grupo de bandidos atacó el campamento en busca de caballos, Catalina tomó un arco y, con una puntería que sorprendió incluso a los guerreros, abatió a uno de los asaltantes. Los apaches, que al principio dudaban de ella, comenzaron a mirarla con nuevos ojos. Nahuel, en particular, la observaba con un orgullo que no ocultaba. El vínculo entre Catalina y Nahuel creció como un río que se desborda lentamente. Él le hablaba de su pueblo, de las tierras que les habían sido arrebatadas, de las promesas rotas de los hombres blancos. Ella le contaba de su vida en el rancho, de la soledad de ser diferente, de las expectativas que nunca pudo cumplir. Una noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, Nahuel tomó su mano. «Eres como el cactus», dijo. «Fuerte, resistente, hermosa a su manera». Catalina, por primera vez en su vida, sintió que alguien la veía de verdad. Pero la paz no duraría. Don Esteban, consumido por el remordimiento y la presión de su esposa, decidió recuperar a su hija. Envió a un grupo de hombres armados, liderados por un cazador de recompensas conocido como el Cuervo, un hombre de rostro curtido y ojos fríos. El Cuervo rastreó el campamento apache y, en una emboscada al amanecer, exigió la devolución de Catalina. «Entréguenla, o no quedará uno de ustedes vivo», gruñó, su rifle apuntando al corazón de Nahuel. Catalina, al escuchar la amenaza, salió de su tienda con la cabeza en alto. «No soy una mercancía para ser reclamada», dijo, su voz resonando en el cañón. «Si me quieren, tendrán que pelear». Nahuel, a su lado, levantó su arco, y los apaches se prepararon para la batalla. Pero Catalina, en un acto de valentía, dio un paso adelante. «Padre», gritó, sabiendo que don Esteban estaba entre los hombres, oculto tras sus mercenarios. «Me entregaste como si no valiera nada. Ahora soy libre, y no volveré». El enfrentamiento fue brutal. Los apaches, liderados por Nahuel, lucharon con la ferocidad de quienes defienden su hogar. Catalina, con un rifle tomado de un enemigo caído, peleó junto a ellos, su figura imponente moviéndose entre el polvo y el humo. El Cuervo, impresionado por su coraje, dudó un instante, y ese instante fue su perdición. Nahuel lo derribó con una flecha precisa. Don Esteban, al ver la derrota inminente, huyó como un cobarde, dejando a sus hombres atrás. Cuando el polvo se asentó, el campamento estaba en silencio. Los apaches habían ganado, pero a un costo. Varios guerreros yacían heridos, y Catalina, exhausta, cayó de rodillas junto a Nahuel, que había recibido un corte en el brazo. «Lo hicimos», susurró ella, con lágrimas en los ojos. Nahuel la miró, su rostro suavizado por algo que iba más allá de la victoria. «Tú lo hiciste», respondió. «Eres una de nosotros ahora». Esa noche, mientras el campamento celebraba la victoria, Nahuel tomó a Catalina de la mano y la llevó lejos del fuego, donde las estrellas eran las únicas testigos. «Mi corazón te pertenece», dijo, su voz temblando por primera vez. «Si me aceptas, caminaré contigo hasta que el sol deje de brillar». Catalina, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se le escapara del pecho, asintió. «Siempre», respondió.
Los meses pasaron, y Catalina se convirtió en una figura respetada entre los apaches. Tala, aunque nunca se convirtió en su amiga, aprendió a respetarla. Don Esteban nunca regresó, y los rumores decían que había perdido su rancho, consumido por la vergüenza y la codicia. Catalina, por su parte, encontró en Nahuel y en su nuevo hogar algo que nunca había tenido: amor, respeto y un lugar donde ser ella misma. Y así, en las llanuras de Nuevo México, donde el sol seguía abrasando y el viento seguía susurrando, Catalina y Nahuel construyeron una vida juntos. No era una vida fácil, pero era suya. Y en cada amanecer, cuando el cielo se teñía de rojo, Catalina sabía que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo.